fui portavoz en el Congreso de los Diputados, fui diputada portavoz de Sanidad, de Izquierda Unida. Y me tocó vivir todo este largo proceso, cuyo final estamos viendo ahora, pero que empieza a gestarse desde hace mucho tiempo. Porque hay algo enormemente apetecible para el capital privado, más en momentos de crisis económica, y la crisis económica que ahora está en efervescencia, está latente durante mucho tiempo, es enormemente jugoso los miles de millones de la sanidad pública y que pretenden que pase a manos privadas. Yo voy a hacer un poquito la cronología porque yo creo que eso es bueno para hacerse idea de que ahora están poniéndose en escena, en práctica, cosas que son el objetivo del capital desde hace casi 30 años, que han sido llevadas a cabo por los diferentes gobiernos, cada uno ha hecho su parte y el que seguía lo continuaba, independientemente del partido que fuera. Yo creo que muchos de ustedes, sobre todo los que tienen un poco de más edad, recordarán el informe Abril-Martorell. El informe Abril-Martorell se hizo con gobierno PSOE, dio a conocer sus conclusiones en 1991 y el ministro García Vargas puso a presidir una comisión que debía analizar y proponer mejoras para el sistema sanitario público, ni más ni menos que a un banquero, presidente de la Unión de Cementos de Levante y una persona muy vinculada al régimen de la dictadura. Claro, ¿qué se podía esperar de una comisión en la que él lo estaba presidiendo, pero de la que formaban parte la industria farmacéutica, aseguradoras privadas, empresas fabricantes de equipos sanitarios? Es decir, tenían como objetivo producir lo que produjeron, todo un programa detallado de financiación, de privatización, que pasa, claro, por hacer de la sanidad un negocio. Y claro, hacer de la sanidad un negocio, ¿cómo? La gran mentira es que dicen que la sanidad pública es muy burocrática, que la sanidad pública despilfarra mucho. Efectivamente, nada de eso es cierto. Los gastos en burocracia de la sanidad pública están como mucho en un 3%, y los gastos en burocracia, marketing, etcétera, de la sanidad privada rondan el 30%. Es decir, que las cifras hablan. Pero, claro, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacen el milagro del pan y los peces de convertir en negocio la atención sanitaria a toda la población? Pues de muchas maneras, pero utilizan un dato que en general se repite en los servicios públicos, pero desde luego en sanidad es determinante. Y es que el 10% de la población, las personas más mayores, los enfermos crónicos y en general las personas con menos recursos, son los que consumen cerca del 90% del gasto. Entonces, si se consigue por determinados procedimientos quitarse de en medio a esas personas, la sanidad es un negocio. Eso, lo que estoy diciendo, es lo que veis que hace cualquier aseguradora privada. Te marca una póliza en función de tu estado de salud, de tu edad, es decir, ellos miden si contigo, ellos tienen que hacer negocio con todos. Entonces, identifican cuál es tu situación, prevén qué gasto vas a generar y pagas en función de cómo estás. Y claro, el asunto es ese. Si tú te quitas de en medio a ese tipo de gente, la sanidad, claro que es un negocio. Otra manera importantísima y que estamos viendo en los actuales hospitales es algo que es muy grave y que la población tiene que saber, y yo pediría que si os convence lo que decimos, lo expliquéis a todo el mundo. Y voy a utilizar un ejemplo que es el más claro de todos, el de los partos.
parto, en el 97% de los casos, el niño nace bien, la madre nace bien, y en esos casos el niño podía nacer perfectamente en una casa. El problema es el 3% de los partos que no se sabe previamente si van a ser problemáticos o no y que necesitan toda la atención especializada de un neonatólogo, de una UBI de recién nacidos, es decir, todo lo que es un servicio de obstetricia y de neonatología en condiciones. Claro, lo que las personas en cualquier profesión, con eso no quiero decir que el personal sanitario sepamos más que el resto de todo, sabemos más que el resto de nuestro trabajo, igual que los fontaneros saben más del suyo. Pero claro, una persona no sabe, cuando entra en un hospital, cómo está el quirófano, cómo está la unidad de vigilancia intensiva, qué cualificación hay detrás de una bata. Y claro, para una clínica privada no es rentable pagar grandes especialistas y tener grandes instalaciones para el 3%. Porque además eso dice, encuesta de satisfacción de la población, el 97% de los partos normales están satisfechos de haber parido en un hotel de 5 estrellas, que al fin y al cabo es lo que es. El 3% del que muchas veces lo que se deriva por falta de atención mientras el recién nacido con problemas o la madre se traslada a la Paz o al Severo Ochoa o a hospitales de verdad, son paralíticos cerebrales y muertes que no tenían. Claro, este es un procedimiento, es decir, la disminución de recursos de personal cualificado, de dotación de medios, es algo que se hace impunemente, sin que la gente se entere de verdad, porque luego además no se publican indicadores de calidad, es decir, cuánta mortalidad hay en un servicio, cuántas infecciones hospitalarias, es decir, indicadores bien definidos de calidad. Entonces, a raíz del informe de Abril Martorell, retrotrayéndome a la historia, saben ustedes que proponía que para desincentivar el uso de los servicios sanitarios y quitarse de en medio enfermos crónicos y personas mayores, sobre todo los más pobres, planteaba que se pagara por ir a urgencias, que se pagara por ir al médico, cantidades pequeñas, pero claro, para una economía pobre esa cantidad pequeña era suficientemente desincentivadora. Y el informe Abril Martorell, tuvimos la suerte en Izquierda Unida de que nos llegara antes de que se hicieran públicas oficialmente las conclusiones, con lo cual ganamos por la mano la puesta en escena, y se armó tal escándalo, se habló de huelga general, los jubilados y pensionistas amenazaron de todo, de huelga de hambre incluso, y aparentemente el informe de Abril Martorell se metió en un cajón y jamás se discutió ni siquiera en el Congreso de los Diputados. Pero el programa de privatización estaba escrito y empezó a ponerse en marcha. En el año 1992, es decir, todavía con época PSOE, se hace un decreto que no me voy a extender, pero si alguien entiende de temas de gestión, es un decreto clave, porque cambia toda la estructura del Insalud de entonces, separando la financiación de la gestión de la provisión, es decir, la financiación del dinero público y la gestión y la prestación del servicio pública o privada. Y se hicieron toda una serie de cambios para identificar cuánto valía poner una prótesis de cadera, cuánto valía una cesárea, cuánto valían un montón de... no todas, porque ¿qué vale atender a un enfermo crónico con una insuficiencia renal o una insuficiencia cardiorrespiratoria que tiene recaídas periódicas? Eso es inclaro, pero claro, ese es el tipo de gente que hay que quitarse de en medio. Entonces, esos procedimientos se dieron. El siguiente gran paso, luego si quedan cosas podemos hablar, el siguiente gran paso se da ya gobernando el PP. En 1997 se aprueba una ley en el Congreso de los Diputados, por tanto de ámbito de todo el Estado, que tiene una